Bienvenidas, bienvenidos todos. Muchas gracias por participar de mi video. Este día vamos a aprender a tejer una campera o abrigo completo, con puntos básicos, con capucha, manga larga y unos botoncitos. El mismo consta de puntos básicos, puntos altos, puntos vareta. Muy sencillo de hacer, muy fácil de trabajar. Comencemos con el mismo. Bueno, vamos a trabajar con lana de bebé, que tiene un brillito. Se le dice lana de algodón con acrílico. Pueden que lo consigan o pueden que no, según el país donde vivan. Saben que no doy marcas por tales motivos, que no hago propaganda gratuita, ¿sí? Bien, si me hicieran algún descuento o algo por el estilo, daría propaganda, pero no puedo darla la propaganda, así que no puedo dar la marca. Usan cualquier lana de bebé o una lana en especial que les haya gustado en el comercio para tejer esta campera de abrigo para niñas o niños. Utilizan el color según el sexo, ¿verdad? Esta lana se teje con un ganchillo del 2.50, como verán acá. Necesitamos tijera y necesitamos 1 centímetro para medir a la niña o al niño. Vamos a tomarle la medida del largo de mangas, que empieza desde la sisa, el bajo brazo, hasta el puño. Lo anotamos en un papel. Vamos a tomar el largo de lo que queremos de la campera del niño o la niña, desde la altura del hombro hasta el largo que queramos, y lo anotamos en el papel. Y vamos a tomar el ancho de espalda, de lado a lado, por abajo de la sisa, tomamos esa medida. Si no tienen 1 centímetro para medir, lo que hacen como referencia para sacar la medida, para tejer este tipo de prenda que se hace con granis, lo que van a hacer es utilizar una prenda que tengan. Yo, por ejemplo, acá tengo una batita viejita que ya no usa mi nieta. Buscan una prenda que sea la de arriba de todo, no la de abajo de todo, porque va a mentir la medida. Es solamente a los efectos de sacar esa medida. Bien, paso a mostrarles. Se mide desde el hombro hasta el largo deseado que quieran la prenda. Igual les voy a mostrar el truco sin centímetros. Se mide el largo de manga desde la sisa hasta el puño. Se mide el ancho de espalda, esto es bajo sisa, entonces buscamos la partecita más amplia y se mide eso. Lo anotamos en un papel para cotejar a la hora de que vamos a tejer nuestros granis. Pero si no tienen centímetro, pero sí tienen la prenda, no tienen 1 centímetro para medir, no han comprado todavía, y tienen la prenda, una prenda de arriba, un saquito, una camperita, lo que hacen es lo siguiente: doblan la prenda a la mitad y van a colocar el grani, a medida que lo van tejiendo, encima de la prenda y van a ir cotejando. Nosotros vamos a trabajar con granis y van a ir cotejando, ¿sí? La prenda que tengo abajo es mentirosa porque es para abajo de todo del cuerpito de la nena. Es mentirosa para mí, pero supongamos que es la prenda de arriba, ¿sí? Yo ya tengo las medidas de ella porque las tengo anotadas, porque las medí con el centímetro. Pero así se mide con el grani y van viendo cuánto falta. Cuánto falta. Y si lo quieren más largo todavía, lo alargan. Hay un truco bárbaro para el grani, que si no queremos que quede tan ancha la manga, yo doy por finalizado el grani en esta parte y continúo tejiendo en circular el largo de manga hasta llegar acá. Igual que el largo total de la prenda cuando tenga los 2 granis unidos. Me falta el otro que voy a tejer con ustedes. Como ven, esto es un hexágono, ¿sí?
bajo sisa, delantera y mitad de espalda, mitad delantera, mitad de espalda, mitad de manga delantera, mitad manga trasera. Esto es el hombro, esto va cosido acá. El modelo va a llevar capucha y es un modelo muy fácil y sencillo de hacer. Paso a mostrarles cómo empezamos. Espero que se haya entendido lo de las medidas. Lo que voy a mostrarles ahora, necesitamos tejer 2 motivos para conformar dicha prenda. Esto tiene una vueltita para que se forme bien lo que sería, para que se entienda ahí, lo que sería mitad delantera, mitad de espalda y manga. Lo dejo ahí en stand-by para retomar luego. Esa medida no será la final porque necesito que la manga me quede más larga, necesito que me quede un puñito y necesito que el largo total de la campera sea otro y no este. Tomamos nuestra lana, la que hayamos elegido, el color que deseemos, el tipo de estambre, lo que queramos. Pasamos nuestro hilo por encima de los 3 dedos, cruzándolos un poquito, y colocamos el ganchillo así, traemos la colita y comenzamos a tejer cadenas. 1, 2, 3, y vamos a tejer 3 puntos altos contando con las 3 cadenas y lo vamos a separar con 2 cadenas. Vamos nuevamente a hacer otro grupo. Un grupo de 3 cadenas, de 3 puntos altos, perdón, y 2 cadenas de separación. Disculpen mi voz, pero cuando tejo a la mañana temprano, tomé la medicación para la presión, me hace este efecto colateral de dejarme así un poco con la voz media tronca. Bueno, hacemos el grupo nuevamente. Tenemos que tener 12 grupos en total de 3 puntos altos para conformar nuestro inicio de lo que va a ser el granny hexagonal. Continuamos un motivo más, hacemos 3 puntos altos, 2 cadenas y continuamos hasta tener 12 en total. Bueno, hicimos el anillo mágico y adentro le colocamos grupos de 3 puntos altos separados por 2 cadenas. Dijimos que precisábamos 12. Acá tenemos el primer grupo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Terminamos con las 2 cadenas de inicio. Estiramos la colita de inicio lo más que podamos. Al principio queda como algo medio en el aire, difícil de manejar por momentos nada más, pero esto va a tomar forma ahora a medida que comenzamos a tejer las siguientes vueltas. Se acomoda solo, no tengan miedo, no están haciendo nada mal, es así el tejido. Buscamos el inicio de la tercera cadena y con punto deslizado ahí mismo lo unimos. Ahí. Esto nos queda así. No le damos importancia, continuamos nuestra labor con punto deslizado nuevamente hasta llegar al centro de la cadena donde vamos a comenzar a trabajar. Pasamos por arriba de los 3 puntos altos. 1, 2, 3. Y llegamos al huequito de la cadena y acá levantamos 3 cadenas para el primer punto alto y adentro de este arco de cadena vamos a hacer un abanico. El mismo es de 3 puntos altos como ven acá. 1, 2, 3, 2 cadenas y nuevamente 3 puntos altos para completar el abanico.
2 cadenas, saltamos este espacio y acá mismo tejemos un grupo solito de 3 puntos altos. Ya estamos haciendo aumento. 2 cadenas y ahora toca una esquina de abanico porque como es un hexágono lleva 6 esquinas. Está dividido en 6 partes, 6 motivos que serán iguales entre sí. Y acá realizamos el abanico. Comenzamos con un punto alto, 2 y 3. 2 cadenas y nuevamente los 3 puntos altos para continuar el abanico. ¿Sí? Ahora 2 cadenas y en el hueco que sigue, saltando estos 3, acá hacemos un grupo solo de 3 puntos altos. Esta vuelta la estamos trabajando. Una esquina, un grupo de 3. Una esquina, un grupo de 3. Es muy sencillo de recordar. Después que hicimos el grupo de 3, saltamos el espacio de los 3 grupos de la vuelta anterior y en el hueco ahora toca el abanico. Uno sí, uno no. Un grupo de 3, un grupo de abanicos. Separamos por 2 cadenas y realizamos los 3 puntos altos que continúan en este mismo punto arco de cadena. Separamos con 2 cadenas, saltamos un grupo de 3 y acá mismo hacemos el grupo solo de 3 puntos altos. Volvemos a separar con 2 cadenas y hacemos nuevamente el abanico. Y así, de esta manera, vamos a ir trabajando nuestra circunferencia. No se asusten, esto no va a quedar así. Es el inicio. El inicio siempre es así. Medio voluminoso y queda medio chanfleado, pero es así. Vamos a contar. Una esquina, 2, 3, 4, 5 y 6. Terminamos con el grupo de 3, que va solito, 2 cadenas al aire y unimos con punto deslizado en la tercera cadena de inicio. Y nos vamos con punto deslizado al centro de la cadena para volver a trabajar el abanico. Y esto se va a repetir en todas las vueltas hasta el final del granny y del tamaño deseado. Acá siempre va a haber abanico, igual que acá, y en las otras puntas. Recuerde que son 6 en total. En esta vuelta vamos a hacer un grupo de 3 abanicos, de 3 puntos altos, perdón. No me deja la voz, mi garganta. No me deja pensar, perdón. Vamos a tener en esta vuelta que acabamos de cerrar 6 abanicos. Hasta el final van a ser 6. En esta vuelta que acabamos de terminar tenemos un grupo de 3. En la que vamos a iniciar vamos a tener siempre 6 esquinas y ahora vamos a tener 2 grupitos de 3. En la que viene 3, en la que viene 4 y esto va a ir creciendo hasta llegar al tamaño deseado. Una vez que llegamos con punto deslizado al centro del abanico, repetimos dicho abanico. Levantamos siempre 3 cadenas para el primer punto y hacemos la mitad del abanico, que son 3 puntos altos separados por 2 cadenas, 3 puntos altos. Así, 2 cadenas al aire o de separación y en el hueco hacemos el primer grupo de 3. Dos cadenas de separación, saltamos el espacio de grupo tejido y acá tenemos otro hueco y ahí tejemos el segundo grupo de 3 puntos altos. Recuerdan que les dije que íbamos a tener abanico y 2 grupos de 3. Ya los tenemos. En la que viene habrán 3 y así.
2 cadenas y respetamos el abanico tal cual. O sea, lo realizamos nuevamente. 3 puntos altos para la mitad, 2 cadenas, 3 puntos altos para completar. Como ven, ya se está abriendo el motivo, ya no está tan fruncido, eso solo es al principio. Continuamos con los grupos de 3, 2 cadenas, así por toda la vuelta. Completamos la vuelta con punto deslizado en la tercera cadena y nos vamos siempre con punto deslizado al centro de las cadenas para volver ahí a trabajar lo que es el abanico de esquina a esquina. 3 cadenas para subir y realizamos nuestro abanico, 2 cadenas de separación. Esto se repite siempre en las esquinas y la separación de cadenas siempre va a ser igual, no va a haber variación en cuanto a aumentar cadenas o disminuir. Siempre van a ser 2. Acá ahora vamos a hacer los grupos de 3 puntos altos. 2 cadenas y nuestro granny empieza a crecer. Estamos aumentando, se aumenta solito. Este tipo de granny también sirve para hacer mantas, cobijas, cobertores, colchas, cortinados, cojines, bolsos, morrales, lo que quieran utilizarlo. Pero también se usa para hacer este tipo de abrigo que lo inventaron los japoneses, las tejedoras japonesas. Hacemos la esquina con el abanico. Ven que ya tenemos 3 grupitos, habíamos tenido 2, acá 1. Separamos por 2 cadenas y continuamos nuestro granny todo alrededor, como acabo de explicar. Una esquina, 2 cadenas y vamos bordeando con los diferentes puntos o motivos alrededor. Y así vamos a ir continuando tejiendo vuelta por vuelta. Y acá lo tenemos como en una especie de miniatura en referencia a lo que sería el que yo ya tengo casi terminado, porque le voy a dar otro largo de otra manera para enseñarles un truco, pero quería mostrarles que vean cómo es que queda uno con respecto al otro. Ya va tomando forma, ¿sí? Para hacer el abrigo. Vamos a continuar vuelta tras vuelta hasta llegar a la medida deseada. Este modelo yo lo estoy haciendo para mi nieta, que tiene casi 20 meses. El largo total y vuelta se lo diré cuando lo termine de armar, ahora cuando haga esta segunda parte, y la cantidad de material usado cuando termine todo, que vamos a alargar acá. Vamos a alargar mangas y vamos a agregar capucha, vistas. Al final de todo, en presencia de ustedes, voy a pesar para que vean cuánto material precisamos. Así que, amigas, amigos, continuamos tejiendo nuestro granny hasta llegar a la medida que ustedes necesiten. Bueno, amigas, amigos, ya tengo las 2 partes de lo que sería la campera. ¿Sí? Lo que hacemos es enfrentar revés con revés para unir acá y después unimos acá y acá la manga, que vendría a ser hombro y el costado de la manga, ¿sí? Hombro, hombro y manga.
y quedaría unida la campera. Acá, como tenemos el punto con los cuadraditos, está muy huequito para unir, ya sea con aguja lanera o con punto bajo con el ganchillo, con la aguja. Entonces vamos a hacer una vuelta de acá y otra de la parte de atrás, solamente en cada lateral. Una vuelta acá y otra vuelta acá de punto bajo, para que cuando unamos, ya sea con aguja lanera o con la aguja ganchillo, no se note nada y quede lo más prolijo posible. Lo mismo vamos a hacer en la parte de atrás de la espalda. Vamos a hacer una vuelta de extremo a extremo de punto bajo, una vuelta de extremo a extremo de punto bajo, y una vez que lo tengamos terminado, ahí sí vamos a unir y va a quedar sumamente prolijo. Procedo a mostrarles cómo sería la cuestión. Dijimos que lo poníamos del revés para coser, ¿cierto? Bien, ahora solamente vamos a mostrar para hacer el punto bajo. Recuerden unir del lado del revés. Tomamos en el extremo donde terminamos, lo acostamos un poquito para ir escondiendo, y acá mismo levantamos un punto de cadena de que lo agarré mal, estoy con los brazos extendidos y a veces me es dificultoso. No estoy tejiendo como tejemos todo encima de uno o bien plano, estoy con los brazos arriba. Levantamos una cadena, la aseguramos bien, una cadena extra, y hacemos acá adentro 2 puntos bajos porque el hueco era de 2 cadenas. Sobre cada punto un punto bajo, y a su vez vamos escondiendo la colita de inicio, así. Hacemos esto de este lado y del otro, y entonces la unión va a quedar pareja, no va a haber aberturas ni nada que parezca como que está descosido. Le vamos a dar cierta prolijidad a nuestro trabajo. Así vamos punto por punto, un punto bajo, y donde está el huequito de las cadenas van 2 puntos bajos. Si lo levantamos bien en la cadena queda mejor, más prolijo que levantarlo al aire. Queda mejor siempre en el mismo punto. Estos detalles de terminación nos ayudan a crecer y que el trabajo final tenga un acabado lo más perfecto posible. No se olviden que nuestros familiares, amigos, vecinos miran nuestros trabajos y siempre sale una posible venta, siempre. Así solitas salen. Y yo sé que muchos precisan. Entonces, tengan en cuenta estos pequeños detalles para llevarlo y hacerlo realidad. Entonces vamos punto por punto, haciendo un punto bajo hasta el otro extremo, cortamos el hilo y hacemos en la parte de atrás igual. Bueno, ya le hice la vuelta de punto bajo para poder coser. Voy a mostrar un pedacito. Estamos del lado del revés, ¿sí? Atamos el hilo en el principio y agarramos cadenita por cadenita y vamos y venimos. Después este hilito de inicio se esconde bien. Yo lo até 3 veces. Vamos y venimos. Lo vamos ajustando. Traten de agarrar cada cadenita que está una al ladito de la otra, no saltarse nada para que no se abra el tejido y quede todo en composé, o sea, con armonía, y no haya desfasaje. Y así vamos a ir tejiendo todo alrededor
de lo que sería hombro y costado de manga, donde remataremos y cortaremos el hilo. Lo esconderemos bien, por supuesto. Y así vamos a ir trabajando. Cosimos la manga y el hombro, porque es toda una pieza, y dejamos 2 cuadraditos libres para poder abrir nuestra chaqueta. Esto va a quedar agarrado después con la capucha. Esto lo vamos a tomar ahora y lo vamos a coser por detrás y va a quedar impecable. Y así continuamos dejando 2 cuadraditos y rematamos nuestro hilo. Nos vemos cuando ya tengamos todas las costuras hechas. Bueno, vamos a seguir continuando con el armado de lo que sería la campera o abrigo. Yo ya uní todas las partes como les indiqué, hombros y mangas y la parte de la espalda, ¿sí? Bueno, ahora vamos a alargar el caderín o faldón de la campera. Damos vuelta y vamos a tomar nuevamente nuestro hilo y nos vamos a parar buscando en ángulo que quede lo más recto posible y vamos a continuar con el mismo punto. Puntos básicos o puntos altos, puntos vareta, como quieran denominar. 3 cadenas para subir y acá mismo vamos a realizar el grupo de 3, contando con el primero serían 2 y 3 puntos altos. 2 cadenas, saltamos el espacio, nos metemos acá y acá mismo vamos a hacer el grupo de 3, 2 cadenas y ahí quedó el ángulo, ¿sí? Y continuamos ahora cómo se presenta, porque ya tenemos los cuadraditos. Este hilito después lo escondemos. Ya tenemos los cuadraditos que nos indica dónde ponernos. 2 cadenas y continuamos con los grupos de 3 hasta llegar al otro extremo. Le vamos a dar el largo deseado, el que han medido, el que han pensado o proyectado. Puede ser más que la medida que hayan sacado, también queda lindo, porque es un abrigo. Así hasta llegar al otro extremo. Recién vamos una vuelta de alargue, ¿sí? De alargue. Recuerdan tomar la medida desde arriba hasta el largo total que ustedes quieran. Yo lo voy a hacer aún más largo. Entonces continuamos tejiendo de ida y de regreso. Vamos, terminamos acá, levantamos, volvemos y hacemos lo mismo. Siempre para iniciar, 3 cadenas corresponden al primer punto alto y 2 más para doblar, porque precisamos saltar este grupo de 3. Clavamos en el huequito o en el cuadradito y continuamos con nuestros puntos fantasía, que son estos bloquecitos tan característicos de la herencia de nuestras abuelas.
y seguimos conformando nuestra prenda hasta llegar a ese largo que querramos. Pueden hacerlo de colores, ir cambiando, jugando con los colores. Y hacen creaciones fantásticas con los colores también. Y así vamos de ida y de regreso, tantas vueltas como necesitemos el largo. Bueno, yo le hice 31 centímetros de largo en total. Acá empezamos el largo, el excedente que precisábamos, así que yo en mi caso precisé 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreras en total. Cada carrera es 1 centímetro, necesitaba para completar los 31 de la medida de mi nieta. Paso a mostrarles la manga, cómo vamos a trabajar la manga. Vamos a levantar puntos altos. Vamos a cambiar el punto porque le vamos a hacer un puñito. Vamos a empezar a hacer unas pequeñas disminuciones porque está grande. Este abrigo queda bárbaro con el granny, pero tiene esa particularidad que la manga la deja muy ancha. Entonces nosotros vamos a achicarla y le cambiamos el punto porque la abertura es muy grande. Entonces vamos a levantar 3 cadenas para el primer punto. A su vez vamos a ir escondiendo la colita de inicio. Y aquí dentro le voy a poner uno solo. Llevaría 2 porque son 2 cadenas, pero le pongo 1. Ya ahí ya estoy achicando. Y así vamos a ir tejiendo puros puntos altos alrededor del contorno de lo que sería el ancho de la manga. Acá va 1 y en el resto ponemos 1 en cada uno para que no sea tan drástico la disminución, sino que sea paulatina y no se note tanto. Bueno, se me enganchó y así vamos a ir trabajando punto sobre punto y un punto en la cadena. Cerramos la vuelta con punto deslizado en la tercera cadena. Ahí mismo levantamos 3 cadenas para el primer punto y vamos a hacer unas disminuciones alrededor del ancho, tejiendo en primera instancia que se trabó un poquito, 3 puntos altos seguidos, uno al lado del otro, y vamos a hacer una disminución. Tomamos nuevamente, tejemos una vez sola, clavamos, traemos, tejemos una vez, lo dejamos en suspenso y lo pasamos. Ahí tenemos una disminución. En la vuelta que viene tenemos un punto solo, ya no 2, 1. Vamos a clavar ahí. Vamos de nuevo. Hacemos 3 puntos seguidos, 1, 2, 3. Y vamos a la disminución. Cargamos el ganchillo con lazada, clavamos, traemos, pasamos una vez. Cargamos, clavamos, traemos, pasamos una vez y lo dejamos en suspenso. Tenemos los 2 puntos que vamos a hacer una disminución y cuando tengamos las 3 colitas acá, las pasamos. Nuevamente, uno más. 3 puntos altos seguidos. Lo dejamos en suspenso. Lo dejamos en suspenso y lo pasamos. Así vamos a ir trabajando toda esta vuelta. Después que terminamos la vuelta, volvemos a unir con punto deslizado, elevamos 3 cadenas al aire para el primer punto y esta vuelta por única vez va a ser como se presenta, o sea, un punto alto sobre cada punto alto. Eso es para que vean bien dónde están las disminuciones
y no se confundan a la hora de hacer el punto elástico. Ven, acá tengo un triangulito y ya disminuimos uno, entonces nos queda un punto solo. Si hacemos directamente el punto elástico, para las que no saben o no saben los varones, puede tender a confundir, entonces clavan acá y después hacen otro punto elástico acá y entonces en realidad no hicieron nunca la disminución. Por eso levantamos esta vuelta de puntos altos, para que no ocurra ese desenlace. Y seguimos trabajando toda la vuelta, un punto sobre cada punto. Acá tenemos los dos que disminuimos y clavamos acá arriba. Y así vamos trabajando toda esta vuelta. Paso a explicarles lo siguiente. Yo ya llegué al largo total de mi manga casi, y yo lo que necesito es achicar para hacer el puño. En esta vuelta empezamos a trabajar el punto elástico. Si a ustedes todavía les falta largo, no van a tomar 2 puntos por delante y 2 por detrás como voy a hacer yo, sino van a tomar uno solo. Entonces no van a achicar tanto. Si yo levanto un punto alto por delante y otro por detrás, así, voy a tener la misma cantidad de puntos que tengo aquí alrededor. Pero como yo ya quiero achicar mi boca de puño, voy a tomar los 2 puntos altos por delante, los 2. Y tomo 2 por detrás, porque estoy achicando. 2 por delante, 2 por detrás. Si a ustedes les falta, toman 1 y 1. Tomamos 2, traemos, estiramos y pasamos. Levantamos la lazada, cruzamos por delante, pero en realidad estamos tejiendo por detrás. Así. Y así vamos todo nuestro contorno. Trabajando. Terminada la vuelta, empatamos en la tercera cadena con punto deslizado, elevamos 3 cadenas al aire para el primer punto. Vamos a tejer esta vuelta y las necesarias para llegar al ancho de puño, lo que querramos, cómo se presenta. Me está mostrando que va por delante, lo respeto y lo hago por delante. Me muestra que está por detrás, lo hago por detrás, por delante, por atrás. ¿Cómo se presenta? Por delante, por atrás, por delante, por atrás. Así tantas vueltas como queramos el ancho de nuestro puño. Se usan bien largos también los puños. Quedan muy bonitos. Es a gusto de cada uno. Y así los vamos trabajando. Me lo muestra por delante, lo tejo por delante. Traten siempre de que la lazada quede bien alta para que no se achique el punto. Por atrás, estiramos, pasamos una vez, pasamos 2, hago un punto más, lazada, me lo muestra por delante, estiro, paso una vez, paso 2, así tantas veces como lo necesiten. Bien, terminadas las mangas, las damos por finalizadas, ya con los puños terminados. Lo que vamos a hacer es retomar la prenda nuevamente y vamos a realizar la capucha. Le vamos a dejar, vamos a darla de frente, a ver cómo la diseño, porque no lo pensé. Vamos a dejar 2 cuadraditos vacíos y tomamos desde acá, o sea, desde acá. Desde acá. Dejamos estos 2, empezamos acá.
Vamos a levantar puros puntos altos. 3 para empezar. En el hueco vamos a hacer 2, porque lo que precisamos es que nuestra capucha nos quede amplia y no chica. Entonces, en las cadenas, 1 en cada uno. Y así vamos a ir trabajándola. Levantamos los puntos. Alrededor del contorno, delantera y cuello de espalda. Se aprieta un poquito, pero se logra abrir. Y así vamos a ir trabajando todo alrededor. Levantamos todos los puntos, giramos la labor y yo lo voy a hacer en punto elástico porque me gusta cómo queda y queda flexible para el niño o la niña y no hay molestias ningunas con el punto elástico, al contrario, queda bárbaro. Pero si ustedes quieren continuarlo con los cuadraditos, lo continúan, ya lo aprendieron, ya saben cómo hacerlo. Primer punto alto con 3 cadenas. El que le sigue lo tomamos por delante, el que le sigue lo tomamos por detrás, por delante, uno sí, uno no, como hicimos en el puño. Uno sí, uno no. Así van a ir trabajando vuelta tras vuelta en puro punto elástico. La siguiente vuelta se va a tejer como se presenta. El que está por delante lo hacen por delante y el que está por detrás lo hacen por detrás, así hasta llegar al largo deseado de la capucha. Paso a mostrarles cómo es que se hace la medida de la capucha. Tenemos a la niña o al niño, toman el centímetro y miden desde acá, desde donde nace el cuellito, todo el centímetro, perdón que no tengo el centímetro ahora, lo tengo en otra mesa. Toman el centímetro desde acá, desde la base del cuello, lo llevan al centro de la cabeza y llegan hasta el otro centro del cuello, ¿sí? Esa medida total que abarca es la que ustedes van a tejer de alto de capucha. Después la capucha se va a unir acá en el centro, las dos caras. Las dos caras todavía falta. Se van a unir acá, ¿sí? Y quedará bien cerrada para envolver la cabeza y abrigarla. Así que ya saben, desde la base del cuello, por todo el contorno del centro de cabeza, hasta la base del cuello del otro lado de la cabeza. Bueno, amigas, antes de proseguir con la capucha, quiero contarles que tuve que hacer una transformación en lo que a la capucha se refiere. Yo les había dicho que dejáramos 2 cuadraditos libres, pero después, rectificando las medidas de mi nieta, el alto de la capucha precisaba más base de cuello, así que dejé una sola. Puede que en el caso de ustedes utilicen todo el extremo, o sea, de lado a lado la base del cuello. Y si les falta, cuando levantan los puntos acá, ponen 2 en cada uno y ya tenemos una capucha mucho más amplia, ¿sí? Una base más amplia.
Les cuento esto porque no me gusta mentir, ocultar o dejar pasar por alto. No me gusta porque no me gustaría que me lo hicieran a mí. Así que ya saben, había dicho 2 cuadraditos. En mi caso precisé poner un cuadradito más, o sea, tomarlo y levantar puntos. Ustedes puede que no, o puede que necesiten tomar hasta el extremo, o puede que necesiten levantar 2 puntos en cada punto y ahí tienen una base amplia de capucha. Bien, otro dato antes de proseguir con el alto de la capucha total que necesitamos, les voy a contar lo siguiente. Puede que se encuentren con poco material, que no hayan cobrado todavía, que tengan poco dinero y no quieran o no puedan hacer la capucha. Puede ser que no les guste la capucha, puede ser que ya tengan un abrigo con capucha, o puede ser que por una cuestión económica o se quedaron cortos de material, no tengan dicho elemento para trabajar y no le hacen la capucha y le hacen un alto deseado y les queda el cuellito. Miren qué bonito que queda con cuellito. Yo quería mostrarles esto antes de continuar con el alto de la capucha. Después le ponen los botoncitos, por supuesto acá le vamos a poner una vista pequeña de punto bajo. Sencillo porque el abrigo es importante, pero sencillo y no deja de ser bien bonito. Entonces esta es una explicación más, un tips para tomar en cuenta a la hora de tejer. Miren qué bonito que queda el cuello, un cuello solapa, muy fácil. Acá yo tengo levantada, ya les explico, la primera vuelta que levanté puntos, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas de cuello. Yo obviamente voy a hacer la capucha, pero si ustedes quieren pueden dejarlo como cuello nomás y quedaría espectacular, ¿sí? O lo toman como idea para un próximo tejido, un próximo abrigo que le cambian los colores, en fin, le cambian detalles y en vez de hacer con capucha lo hacen con cuellito. Espero que les sirva, yo continúo hasta el largo total de la capucha y volvemos. Bueno, terminé el alto de la capucha. Yo precisaba 21 centímetros y es lo que tejí, 21 centímetros. Este es el lado del derecho. Cuando terminamos la altura de la capucha, hacemos una cadena extra para asegurar la labor y no cortamos el hilo. Así no tenemos añadiduras ni tanto que esconder. Dejamos una piola larga para poder enhebrar la aguja lanera y coser. Este es el derecho. Doblamos a la mitad y los enfrentamos y vamos a proceder a coser extremo con extremo, ida y vuelta, cadena por cadenita, de ida y de regreso. Acá lo voy a pasar por el medio para asegurar bien. Así. Vamos despacito, tranquilos. Y pasamos uno por uno para que no se note nada del lado del derecho. Sin apuro. Y va a quedar bien prolijo. La prolijidad en un trabajo es todo. Es lo que se ve y es lo que se vende solo si ustedes están pensando en trabajar con estos tejidos para afuera. La pulcritud, la terminación, el adorno o el decoro hace que la prenda se venda sola y se venda bien. Y así vamos de un extremo al otro. Agarramos las 2 cadenitas, la cadenita que está hacia nosotros, la que está hacia adentro, hacia nosotros y hacia afuera. Y así vamos trabajando todo nuestro contorno. Cuando llegamos al final del tramo de la costura de la capucha, hacemos un remate allí
y procedemos a esconder el hilo y que nada se note. Y así vamos cosiendo nuestra capucha. Pronta la capucha. Esto era lo que les decía. No se nota nada. ¿Sí? Y extiende bien. Por eso me gustó bien el punto, por la cabellera. Mi nietita tiene 20 meses y no se imaginan la cantidad de pelo que tienen. Es algo impresionante. Mi hija nunca la peló de bebé y será por eso que tiene tanta cantidad de pelo. Es algo impresionante. Le hago el gorro y tengo que desarmarlo y volverle a poner un par de carreras más en la parte de los aumentos, porque la cabellera de ella me hace que me aumente el tamaño del gorro. Más allá de todas las indicaciones que yo les enseño siempre, no hay mejor referente que probar y probar y probar, porque eso es lo mejor de todo. Bueno, la capucha queda terminada por el momento. Vamos a retomar la labor para darle la terminación. Desde acá tomamos nuestro hilo o lana a gusto. Y vamos a trabajar todo acá, todo, continuando la capucha para que tenga terminación, hasta llegar al otro extremo, para después colocar los botoncitos. Bueno, se me perdió. Tres cadenas para subir y a su vez vamos a ir escondiendo estas dos colitas que tenemos de inicio. Y acá mismo, acá vamos a hacer otro punto alto. En total le vamos a poner 3 en cada cuadradito. Y ya lo usamos de ojal también, o el ojal lo usamos acá. Y acá lo que hacemos es poner el botón en el otro lado, ¿no es cierto? A la inversa. En los espacios ponemos 2 puntos altos, porque se acuerdan que eran 2 cadenitas, y no vamos a aumentar, simplemente vamos a dar una terminación, un relleno al espacio. Y así vamos a ir trabajando. Acá vamos a ponerle 3 al lateral, porque está invertido el cuadradito tupido está invertido. Entonces le ponemos 3. En el espacio le ponemos 2. Y acá en la parte de los cuadraditos ponemos 3. 1 al principio, 1 al medio y 1 acá al final. Buscamos bien. Y ahí le ponemos el punto. Y así vamos trabajando. En la parte de la capucha vamos a ir tomando punto por punto, que cuando llegue a ese espacio pasaré a mostrarles. Y continuamos así. Bueno, lo que vamos a hacer es iniciar una cadena acá en el extremo de la delantera, un punto de cadena, lo aseguramos bien, y vamos haciendo un punto bajo en cada punto, ¿sí? Y vamos a ir bordeando todo alrededor. Alrededor significa delanteras, capucha y espalda. Y así vamos trabajando. Este punto ya lo saben hacer. Es sumamente fácil. Y así vamos bordeando todo nuestro tejido o contorno para darle una terminación. Bueno, queridas amigas, amigos, un poco laborioso, pero quedó nuestro abrigo, que es un abrigo completo, lindo, versátil, para llevar a todas partes y tener a nuestras niñas, niños siempre arregladitos, con poquísimo dinero. Me llevó 180 gramos en total de material que utilicé, que fue el que les mostré al comienzo. 2, 4, 5 botones fue lo que le puse. Espero que lo puedan hacer, que lo puedan resolver. Cualquier duda me lo dejan en comentarios.
Recuerden, por favor, que no soy maestra ni profesora. Puedo tener errores como muchos o muchas. Solamente devuelvo un poco de lo aprendido, que lo aprendí solita, muy sola, y sufrí muchísimo para poder entender patrones de revista y todavía en otro idioma. Pero bueno, estoy devolviendo un poquito de la gracia de Dios a todas aquellas personas que me dijeron, dale, enseñá que haces cosas lindas. Bueno, lo estoy haciendo, así que sepan disculpar si hay errores o algo, pero no tengo el don de la docencia. Sí tengo el don de la generosidad, eso sí lo tengo. Si les gustó, denle un like hacia arriba. Si les gustó muchísimo más, no se olviden de compartir en sus redes sociales, en grupos de amigos, donde ustedes quieran estar. Si quieren presentar estos trabajos, en la descripción de este video está mi grupo de Facebook y allí pueden presentar tanto como lo que ustedes sepan tejer y crear lazos de amistad con todo el grupo maravilloso que tengo en Facebook. Les mando un abrazo muy caluroso, muy sentido, cariñoso. Los bendigo con paz y bien en cada lugar de este planeta mundo donde se encuentran. Los reciba con salud, prosperidad, mucha paz interior, mucha armonía familiar. No importa el pueblito, la granja, en el medio del campo, la ciudad más grande, la ciudad más chica, donde se hallen y te halles, te bendigo, te mando toda la bendición.